Y ahí vamos. Hoy quiero partir del texto que nos ocupaba el domingo pasado, que es Romanos 5, del 3 al 5. Por favor, si lo tienes en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, del 3 al 5. Vamos a ese texto, Romanos 5, del 3 al 5. Dios quiere transformar nuestro carácter. Y vimos que hay 5 pilares del carácter. Romanos 5, del 3 al 5. Dice así: también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que esto nos ayuda a desarrollar ¿qué? Resistencia. En este proceso de transformación nos vamos a volver como fuertes, resistentes. O usted es más fuerte que el proceso, o el proceso lo va a vencer. En cualquiera de los ámbitos de la vida. O mi cuerpo se adapta a la enfermedad, o la enfermedad acaba con mi cuerpo. O yo venzo la ansiedad, la angustia, la tristeza, o ella me va a consumir a mí. Nosotros, como padres, hemos levantado unos jóvenes que están dispuestos más a huir de pronto que a enfrentar las circunstancias. Por eso la gente prefiere a veces el suicidio que enfrentar la vida. A veces prefiere aislarse que seguir los procesos. A veces preferimos huir que permanecer. ¿Qué buscan los procesos de la vida? No que yo aprenda a huir. Que si tengo confrontación en la iglesia, cambio de iglesia. Que si no tengo confrontación en la casa, opto por el divorcio. Que si tengo confrontación en el trabajo, quiero cambiar de trabajo. Ese no es el propósito. Cuando yo entiendo cuál es el propósito, yo voy a aprender a resistir las pruebas. Eso aprendimos el domingo pasado. Siguiente. Dice, ¿y cuál es el sentido de que yo resista? A través de la práctica de superar pruebas. Dice, y la resistencia desarrolla mi carácter. Este es el fin último. Que yo pueda ser transformado. Si usted está luchando con el mismo problema de hace 20 años, créame que el evangelio fue un cuento más, una religión más. Pero si usted ha dejado de sufrir como hijo, porque su mamá le dice que no puede llegar a tal hora, y usted dice, bueno, ella es mi mamá, ella es mi papá, él es mi papá, voy a someterme a la estructura de la casa, usted ya avanzó y su carácter fue cambiado. Pero si usted no ha podido vencer sus vicios de carácter, el evangelio fue un cuento más. Pero si el evangelio vino a establecer, después de la sabiduría, principios que lo cambiaron a usted, nos transformaron internamente, el evangelio le fue un mensaje de provecho. Porque ¿cuál es el propósito de que estas pruebas vengan y que usted reaccione de acuerdo a los principios de la palabra? Que su carácter sea transformado, desarrollar firmeza de carácter. Ese es el propósito de las pruebas de la vida. ¿Lo puede ver con claridad? Si usted no desarrolla las pruebas de carácter, usted no está avanzando, está en un ciclo, está en preescolar. Cristo fue madurando a través del proceso de la vida, hasta llegar a decir, sí, Padre, hágase tu voluntad. Porque podemos caer en el error de que nuestro carácter no se parezca al carácter de Cristo, ni al que la palabra quiere impregnar en mí, sino que mi carácter es una esponja de todo mi medio. Yo aprendí a ser marrano porque mi papá era un marrano, porque era una persona que desertaba, que comenzaba pero no terminaba, que no podía ahorrar, que no podía perdonar, que no podía callar. ¿Dónde aprende una persona a hablar mucho y a tener la razón siempre? ¿De quién aprende usted a tener la razón siempre? O su papá o su mamá quieren tener la razón y se obstinan por ello. Y usted tiene que decir, si yo tengo ese rasgo de carácter es porque mi carácter, llegué a la iglesia y sigo teniendo el carácter de mis antepasados, la forma de mis antepasados, de ellos hacer las cosas. O sea que mi carácter no ha sido desarrollado dentro de los propósitos de la iglesia, dentro de los propósitos que la palabra dice. Y el carácter fortalece
¿Qué? La esperanza. Cuando yo estoy concentrado en los planes de Dios, a mí nadie me puede espantar. La economía puede cambiar, el cuerpo se puede deteriorar, se pueden levantar enemigos. Yo tengo esperanza porque mi carácter ha desarrollado resistencia. ¿Listo? Bueno. Y partiendo de allí, podemos ver, vimos la vez pasada, que hay unos pilares del carácter. No sé si tienes una imagen ahí que dice pilares del carácter. Esto ya lo vimos. Que cuando yo tengo un carácter que ha sido transformado, ya esto lo desarrollamos, puedo identificar esto, que hay valentía, disciplina, visión, perseverancia, compasión y autosacrificio. Eso tiene que tener mi carácter. Pastor, ¿cómo llego allá? Tienes que trabajar en cada uno de ellos. Hoy quiero ir un poquito más allá de donde estábamos y quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, vea la Biblia, capítulo 5, versos 6 y 7. ¿Cómo desarrollo ese carácter? Ponle cuidado. Lo primero que tengo que hacer es establecer prioridades. Las prioridades tienen que estar enfocadas a los principios. Y los principios tienen que ir con el propósito de Dios. Mis prioridades se tienen que mover, ese canal entre mis principios y el propósito. Mis principios y el propósito. Si usted no sabe cuál es el propósito de su vida, usted está en el desierto. ¿Por qué? Porque está dando vueltas, hoy quiere ser panadero, mañana carpintero, si usted está en esta iglesia quiere irse a la otra, hoy se casó, mañana se quiere divorciar, hoy honra a sus padres, mañana los aborrece, hoy le parece que está bien aquí, mañana está bien allá, está dándole vueltas al desierto. Y déjeme decirle de que hay una generación en la Biblia que dice que esa generación murió en el desierto. Y hubo una generación que alcanzó la bendición. ¿Cuál es el propósito de la vida? Que usted pueda vivir quieto y reposadamente mientras viva. No hay pleitos eternos. No hay enfermedades eternas. No debe haber luchas eternas. ¿Es natural que usted pase momentos de ansiedad? Sí, pero si usted lleva 30 años con momentos de ansiedad, su carácter no ha sido transformado, o el mío. Si a usted le enoja una circunstancia y esa circunstancia le enoja en los últimos 10 años, algo está pasando. O no ha sido capaz de transformar la circunstancia, o no he sido capaz de transformarme yo para volverme tolerable a la circunstancia. ¿Me hago entender? Y sí, pero yo voy al psicólogo, me escucho el consejo del pastor, escucho las predicaciones, sí, pero es como mojar una piedra. Se queda por fuera, pero no cala hondo. ¿Qué buscamos? Que mis principios y la visión del propósito de Dios me den prioridades. Usted tendría que preguntarse hoy, ¿cuál es la prioridad de mi vida? ¿Cuál es la prioridad de mi vida? Cuando usted no tiene prioridades, puede hacer cualquier cosa. Una persona sin prioridades es la que va a decir a usted, voy si no me da pereza. No confíe en ella. Porque los humanos tenemos pereza el 90% de las veces. O por el clima, o por nuestra genética, o por nuestras costumbres, o por nuestra fisiología, que se nos baja el azúcar. Entonces, usted un lunes a las 5 de la mañana dice, qué bendición, voy a ir a trabajar para que me regañe el patrón. Le da pereza, ¿cierto? ¿Y qué lo mueve de ese estado a hacer las cosas? Cuando usted determina cuál es su prioridad. Cuando usted determina cuál es su prioridad, usted puede ir a la iglesia, habiendo partido del Cúcuta. ¿Cierto? A pesar de que hay partido, usted puede ir a la iglesia, porque usted dice, ¿cuál es mi prioridad? ¿El partido o la iglesia? O ir a congregarme. Usted puede decir, ¿cuál es mi prioridad? ¿Yo tener la razón o manifestarle a mi esposa que la amo?
aunque ella no tenga la razón, y yo la tengo. Pero ¿cuál es mi prioridad? Que me pongan una estrellita de que yo soy más que vencedor en la casa porque siempre tengo razón por encima de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. ¿O mi prioridad es la paz? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Paz o tener la razón? Pero cuando yo no sé que mi prioridad es la paz, porque de la paz viene todo mi bien. Mire, hermanos, si usted está en pleito, en angustia, se le cierra la parte económica. Discúlpeme si vaya tan por allá. Si usted está peleando en la casa, en el negocio, con la mujer, los clientes no llegan. Usted dice, ¿pero qué pasa, pastor? La Biblia lo dice, vuelve en amistad con Dios y tienes paz. Y de la paz viene todo tu bien. ¿Por qué no le puede ir bien? Porque no tiene paz. Si usted tiene que perdonar al vecino, si usted tiene que saludarlo, en función de mi paz, en última instancia, ¿quién va a ganar? O sea que mi prioridad es la paz. ¿Y la paz de dónde viene? De la comunión con Dios. ¿Cuál debería ser la prioridad de un hijo de Dios? Congregarse, leer la Biblia, tener su vida devocional. ¿Por qué la vida se enreda tanto? Porque yo no sé cuál es la prioridad. Y tengo a veces prioridades equivocadas. Porque mire, usted tiene que saber quién es su autoridad. Si usted es una niña de 18 años, 20 años, y usted vive bajo el techo de su papá es la autoridad. No, pero es que mi novio dice que me veo más bonita con el pelo azul, con una cresta de gallo así toda exuberante. Pero si a su papito no le gusta, sí, pero es que él nació en otra edad. Sí, pero hay una autoridad sobre usted. Y su autoridad es la prioridad, porque su novio es pasajero. De pronto usted está engordando marrano para que otro coma. Y esa prioridad va a cambiar, su autoridad no va a cambiar. Asimismo, los directrices de la iglesia. Usted ahorita piensa que los colgandejos, que alguna cosa es prioridad. Mi hermano, eso va a pasar. El celular va a pasar, el partido va a pasar, las tendencias van a pasar, la iglesia va a permanecer. La familia va a permanecer. Cuando yo establezco prioridades en función de mis principios y con la visión al propósito de Dios, yo no me voy a enredar en la vida. Mire, hermanos, cuando usted no tiene claro los principios del propósito, usted o yo vamos a terminar enredados. Le voy a dar un ejemplo de la Biblia. Por favor, ayúdeme con Juan 9, Evangelio de Juan 9. Para que usted vea cómo nos podemos distraer en la vida. Y si usted tiene una Biblia física, vamos juntos. Ayúdenme a analizar este texto y ahorita seguimos. Mire cómo se enredaron porque no sabían cuál era la prioridad. Y si la Biblia es suya, puede tomar notas ahí, para que no se le olvide cómo se enreda uno cuando no entiende cuáles son los principios y cuál es el propósito. ¿A qué vino usted hoy a la iglesia? A la iglesia viene a tres cosas, ¿cierto, hermana? Adorar a Dios, aprender de la palabra y a tener comunión. Si usted no adoró, no cumplió, no tenía la prioridad específica, el objetivo específico, el propósito específico. Si usted se va para la casa y dice, ay, tan bonita la predicación del pastor, pero ¿de qué habló? ¿De qué habló el pastor? Pero si ve que estuvo bonita, no cumplió el objetivo, no tenía un propósito de venir, vino por venir. Pero si la palabra lo transforma a usted y a mí, usted cumple el propósito. Cuando yo vivo sin propósito, cuando yo no establezco prioridades, cuando yo no sé cuáles son los principios a respetar, la vida se me va a enredar. Y si a mí se me enreda la vida como esposo, a mi esposa se me enreda la vida. Si a mí se me enreda la vida como papá, mis hijos van a estar todo el tiempo dando tumbes de un lugar para otro, perdiendo años. Porque es que, acuérdense ustedes que en la toma de decisiones, que ya lo vimos el domingo antepasado, si yo tomo malas decisiones, ¿quiénes son afectados? Los que están a mi alrededor. Bueno, ¿estamos en Juan 9:1? Listo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego, ¿de dónde? Listo. Y le preguntaron sus discípulos. Aquí hay varias personas. Los primeros que conseguimos aquí, ¿quiénes son? Los discípulos. Primero Jesús, segundo un ciego de nacimiento y tercero los discípulos. Dice, diciendo, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos
desconocían el propósito con el cual este hombre era ciego. Y se inventaron una película de dos escenas posibles. O pecó él, y ninguna de las dos estaba acertada, porque Jesucristo dijo, no pecó, no es importante si pecó él o sus padres, aquí lo importante es que él pueda ser sano. Porque si mire, a veces llega gente a que uno le dé consejería. Dijo que mi esposo por allá en 1990, él le picó el ojo a la vecina. Venga, hermana, vamos a orar por usted, le perdone, hay una forma de... Y vuelve. Sí, pero es que cuando ya uno cree que el barco se está estabilizando de la tormenta, que quemaron la casa, que vendieron todo, que se divorciaron y lo volvió usted a meter en el barco y se estabilizó, ella vuelve y dice, es que en 1990 yo me acuerdo que le picó el ojo a la vecina. Y vuelven las tormentas. Y bueno, vamos a ver cuál es la prioridad aquí. Que él acepte que sí le picó el ojo a la vecina, o que puedan tener paz ahorita en los 10, 20, 30 años que le quedan. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Sí me hago entender? Pero yo puedo poner la mirada en que yo tengo que ganar esta batalla. Y ellos dijeron, ¿pero quién? Dígame quién pecó. Porque uno a veces estrecha los hijos y dice, hasta que él no me diga que yo tengo la razón, no cuenta conmigo. Conmigo no cuente porque no quiere hacer mi plan. Y va estrechando uno, y en última instancia no es importante si es el plan de él o el plan mío, es importante el plan de Dios. ¿Cuál es mi enfoque, mi prioridad? ¿El plan de Dios o el plan mío? Imponerme yo y que se imponga el consejo de Dios. Ellos querían, díganos cuál es la película que va aquí. ¿Quién pecó, él o los papás? Jesucristo dijo, ustedes no saben de qué es esto, de qué se trata esto. ¿Quién tuvo la culpa? Si yo hubiera estudiado más, si no hubiera renunciado al trabajo, si yo hubiera... No es importante. Estás aquí delante de la presencia de Dios. Mire esto. Y más adelante, entre tanto, y bueno, en el 6, vamos al verso 6, por favor. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Jesucristo les contestó? No les contestó. Porque usted se va a desgastar hasta cuando quiera desgastarse para tener la razón. Para Jesucristo no es importante tener la razón, es importante cumplir el propósito. Dice, él no les contestó, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él no le dijo que regresara, él le dijo, vaya y lávese. Y recobró la vista. Los otros todavía estaban pensando en quién había pecado. Si él o los padres. ¿Sí me hago entender? Los conflictos prevalecen cuando yo les doy importancia. Mis hermanos, si sus angustias son si lo quieren o no lo quieren, después de muerto, todo muerto es bueno, van a creer. Todo pasa, ¿no me hago entender? No se fije en lo secundario de la vida. Fíjese en el propósito de Dios. Ellos estaban pensando en quién pecó. Jesucristo le dijo, ve y lávate. Él fue y obedeció y regresó viendo. En el 8, vamos al 8. Entonces los vecinos, mire que el alboroto ya trajo a más espectadores. Era tan sencillo que él juega sano y listo. Mire, hermano, discúlpeme, sueno carnalote en esto. Si usted ha escuchado ese dicho que dicen las mayores de nuestra casa, nuestros padres, ¿y la ropa sucia se lava en casa? ¿Sí o no? Porque es que, mire, se pelea usted con su esposa y usted va y le cuenta a su mamá quiere matar a su esposa con un corta uña, pellizcos, después ustedes se arreglan, se dan picos,
y ella sigue viéndolo como un monstruo a usted. ¿Y quién se encargó de eso? ¿Sí me hago entender? ¿Es sabio? ¿Obedece a los principios de una mujer piadosa, un hombre piadoso? Pero sigue el propósito de Dios, que yo le cuente a todo lo desordenado que es mi hijo, que la habitación parece cueva de gorrina, cueva de un oso. ¿Es sabio? ¿Quién necesita saberlo? Él, cuando yo digo, oye, venga para acá, usted tiene que hacer las cosas así, 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 pero no necesito sacarlo. Mire, este juez se sanó y ya se metieron los vecinos. Vamos a los vecinos en el 8. Entonces los vecinos hacían de escándalo para saber si pecó él o sus padres, que los vecinos se dieron cuenta. Porque hay gente que pelea en la casa y los vecinos se dan cuenta. Hay gente que está pasando momentos difíciles y los vecinos se dan cuenta. Dice, y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sabían quién era él? Sí, ahora se hicieron los que no sabían, porque querían formar el problema, el caos. No entendían que había alguien que lo podía sanar. Vamos a ver, dice, y respondió él y dijo, ¿respondió quién? El ciego. ¿Qué dijo el ciego? Aquel hombre que llaman Jesús, ¿sabía cómo se llamaba? Sí, vamos a darnos cuenta que más adelante dice, yo no sé quién me sanó. Aquel hombre que llaman Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Hasta ahí, instrucción cumplida, hombre sanado, listo. ¿Tenía que escalar este problema a otro lugar, a otras personas? No. Si usted tiene que pasar el proceso, ¿hasta dónde tiene que llegar? A pasar el proceso. Pero si a usted policía llega y le dice que una cosa, usted va a la procuraduría, por allá el presidente habla con fulano de tal, le manda a hacer no sé qué, agüitas de no sé qué, porque no, mire, le dicen quite aquí, pongas aquí, listo. Si su mamá le dice, hijo, llega a tal hora, ¿hasta dónde tiene que llegar el proceso? Punto. No, que es que mire, hijo, usted hijo, yo papá, listo. ¿Qué parte de eso no entiende? ¿Sí me hago entender? La Biblia dice que usted tiene que proceder así, yo procedo así, aún mis pensamientos. La Biblia dice que si hay alguna cosa buena, noble y afable, eso debo pensar. Usted no tiene que estar pensando más de lo que no debe. Porque usted dice, uy, yo siento que fulano de tal está riéndose de mí. No, él se ríe porque tiene boca y porque quiere reírse, y si se ríe usted no es problema suyo. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta dónde puedo pensar yo? Lo que es noble y afable, eso debo pensar. Punto. Hasta ahí tendrían que llegar las cosas. Y mire qué pasó. Vamos al 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él lo dijo, no lo sé. Este hombre comenzó, como perdió los... ¿Qué es lo importante para un ciego? Ver. ¿Ya estaba viendo? ¿Ya fue y le contó a los otros? ¿Era imprescindible, le mandaron a que le contara a los otros? No, le dijo, ve y lávate, listo. No le dijo ni regrese ni nada. Ya tienes lo que viniste a buscar. Tienes a Cristo, ya estás completo. Dios te proveyó familia, te proveyó trabajo, listo. Porque si usted va a comer un chorizo y le toma fotos, Dios cómo me bendice para contarle al resto de la humanidad, no tiene sentido. Pero ya mire dónde andaba. Díganos quién lo sanó. No sé. ¿Dónde está? No sé. ¿Esto se lo podía haber evitado? Sí, olvidó el principio que Jesucristo vino para hacerlo sano. Vamos un poquito más allá. Ya estaba Jesucristo, los discípulos, el ciego, los vecinos, los otros judíos, mire esto. Y lo llevaron ante ¿quiénes?
ante los fariseos. Todo esto era evitable. Mire, un pequeño problemita, circunstancia que Dios tiene solución, ¿cómo ha llegado hasta las autoridades que eran los fariseos? Dice, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Y hermanos, hay cosas que nadie va a entender en sus procesos. Porque ante la ley, haber sanado a este hombre el día de reposo era pecado, pero si Dios lo quiso hacer, nadie va a entender tu proceso y uno va a tener que decir, pero yo no sé a mí por qué me va así, si yo procedo bien, porque Dios es Dios. Y hay cosas que yo como pastor no entiendo. Los problemas de este hombre comenzaron cuando fue sanado, cuando se acercó a Cristo. ¿Yo lo puedo entender? No, no lo puedo entender. Antes le daban platica, porque era un mendigo. Ahora lo querían espelucar. ¿Por qué? Porque no sabía quién lo había sanado, ni dónde estaba. Yo puedo entender, no lo puedo entender, pero sé que el propósito de la vida de él era tener un encuentro con Jesucristo y ser sanado y listo. Pero fue más allá. Y cuando yo voy más allá, la vida se vuelve caótica porque me perdí en el camino. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son mis prioridades? La prioridad era que pudiera recobrar la vista, no que fuera famoso. ¿Usted alguna vez ha hecho algo para que lo vean? ¿Alguna vez Dios le proveyó para el reloj esos binarios que venden ahora y usted les saluda así, para que los demás vean cómo Dios lo bendice? ¿Y cuál es el propósito de tener reloj? Tener reloj. ¿Usted alguna vez le dice al esposo, vístase bien porque viene la visita para que lo vean acicalado? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Que usted pueda disfrutar de ese señor y de esa señora. No que usted lo pueda exhibir. No quiero decir que no se bañe. Pero hay unas prioridades en la vida. Mire dónde van. En 14. En el 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. ¿Cuántas veces ha echado el cuento? 3 veces. Ya lo más importante no era ver. Lo más importante cambió la prioridad. ¿Qué era lo más importante? Que los demás me creyeran a mí. Mis hermanos, ¿hasta dónde debe llegar usted con el Evangelio? Predicar el Evangelio. Pero no mandarlos al infierno, ni que si no se convierte en condenado. No, espérate. Dios no necesita ayudantes. Mire, lo más importante es la obediencia. Hay cosas que hacemos por mera obediencia. Y yo no veo a veces los resultados. Y yo quiero que Dios me bendiga como yo quiero que me bendiga. Dios hace como Él quiere y lo más importante es que yo pueda obedecer a Dios. Ya había echado el cuento 3 veces. Miren el 16. Entonces algunos de los fariseos le decían, ese hombre no procede de Dios. Es importante si procedía o no procedía de Dios para el objetivo de Él, que era ver la vista, tener vista, ver. Dice, porque no guarda el día de reposo. No era de Dios porque no guardaba el sábado. Porque hay gente que puede decir, el hermano no es de Dios porque come marrano. Mire esto. Porque no guarda el día de reposo, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador? Mira hasta dónde van. Como no guardaba el sábado, no provenía de Dios. Y el que no proviene de Dios, para ellos es pecador. Dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había entre ellos, ¿qué? Primero comenzaron peleando los discípulos, si pecó este o pecaron los padres. Después Cristo los confrontó. Después hubo una confrontación en el mundo espiritual donde se les fueron abiertos los ojos. Y ahora gente que no estaba dentro de estas circunstancias están peleando por un pleito que no es de ellos.
¿Los fariseos estaban ciegos? ¿Les afectaba si él miraba o no miraba? ¿Y por qué estaban peleando por pleito ajeno? Porque no tenían propósito, estaban desocupados y una persona ociosa se mete en lo que aparezca. Pero una persona enfocada en obedecer a Dios, se puede acabar el mundo, pero yo estoy obedeciendo a Dios. Yo estoy enfocado en la iglesia, en la familia, en mis hijos. No que los hijos de los otros fuman maracachafa y mi hijo está andando con ellos. No importa, porque mi hijo tiene la semilla de la justicia sembrada. No que está en un colegio de pronto que los muchachos allá, el que menos va armado lleva una navaja. No importa, porque yo me enfoqué en levantar familia, hijos. No que hay unos galanes ahí, mi esposa está viendo televisión, no importa, porque yo he cultivado el corazón de ella. No que los hermanos de la iglesia fulano, de otra iglesia que enseñan doctrinas erróneas, lo está visitando, no importa, porque le hemos sembrado la palabra de justicia, de verdad, la sana interpretación de las escrituras. Estoy enfocado, pero como ellos estaban desenfocados, ahora estaban peleando si lo podía haber sanado o no lo podían haber sanado. Y él, que quería ser importante, que vean que ya no era ciego, perdió el enfoque. ¿Cuál es la prioridad que yo pueda ver? Esa prioridad tan apremiante se perdió. ¿Cuál es la mayor prioridad del alma de una persona? La salvación. Pero ahora, no, yo quiero prioridad de reconocimiento. Yo quiero una prioridad de riqueza. Yo quiero la prioridad de que me agradezcan mi servicio en la obra, de que me honren, de que no me desplacen, de un montón de cosas. Y usted va y le cuenta al que no es cristiano, y el cristiano va y dice, no, mira, ya en la iglesia hacen esto, esto y esto, y comienzan a pelear si es bueno o es malo. Pero usted ya ha sido salvo. Esa fue la prioridad. Si ve que cuando no entiendo el propósito de Dios, la vida se me va a enredar, y no solamente la mía, sino la vida de otros se va a enredar, y cuando no tengo esas prioridades claras, cualquier cosa se convierte en mi prioridad. Mire que la prioridad de los discípulos no era que el hombre recobrara la vista. Él podía haberse conformado en que decir, no, menos mal que yo no fui que pequé, que pecaron con mis padres. Y esa no era la prioridad de Dios. La prioridad de él podría haber sido mostrarse, soy famoso porque ahora puedo ver. Dios me transformó, me cambió, me renovó, me dio la vista. Y esa no era la prioridad, pero yo puedo mudar mi prioridad. Hoy peleo con usted y le gano. Mañana mi prioridad es pelear con ella y le gano. Pasado mañana, y ahí voy de prioridad en prioridad. O mi prioridad puede ser la economía. Hoy quiero comprar este carro, mi prioridad mañana es tener el mejor celular, pero el celular compro el iPhone 14 y en 3 meses me descuido y ya salió el 15. Ya pierdo interés en esto y mi prioridad cambia. ¿Me hago entender? Eso le pasó a ellos. Los discípulos y los fariseos paralizaron la casa, la ciudad, y estaban metidos en pleito ajeno. ¿Sí lo pueden ver? Peleando entre ellos. ¿Por qué? Porque otro recobró la vista. Usted y yo podríamos estar ahí, en lugar de estar en paz, reposado en la casa, levantando hijos, leyendo las escrituras, viviendo quieta y reposadamente. Estamos en el 16 al final, dice, y había disensión entre ellos. Vamos al 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, después del pleito entre ellos, volvieron al mismo conflicto inicial. Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Sabe que él ya les había dicho que no sabía nada? O sea que ellos no estaban interesados en saber quién les abrió los ojos, porque ya se lo habían dicho. Mire, y le dijo que es profeta. ¿De dónde sacó él este cuento de que era profeta? Sus prioridades cambió, su discurso cambió y ahora tenía que decir algo que valiera la pena. Dijo que es profeta. ¿Dónde quedó el milagro de abrir sus ojos, de recobrar la vista?
Mi hermano, ¿sabe usted que lo más valioso que ha hecho Cristo en su vida es salvarlo? No es el poder de Dios manifestado, sino la salvación de nuestra alma. Él ya estaba pensando, es profeta. Ya uno puede colocar un aviso. Un profeta me ayudó a recobrar la vista. Ya perdió el enfoque, dijo, es profeta. Y mire esto. Voy más adelante. Pero los judíos no creían en que él había sido ciego. Oye, pégate. No. ¿Y él de dónde era? Era judío. ¿Y cuánto llevaba viviendo en ese pueblo? ¿Era ciego? De nacimiento. Y los vecinos que decían por allá en el verso 6, si mal no estoy, en el verso 8, ¿qué decían los vecinos? ¿No es este? ¿Lo conocían o no lo conocían? Sí, ahora vienen a decir que ¿qué? Que no era ciego. Miren, hermanos, se perdieron completamente del propósito de Dios, y ahora que sí era ciego, que no era ciego, que sí lo podía salvar, que no lo podía salvar, que sí le podía sanar o no. O sea, qué cosa tan terrible. O sea, a usted le parece chistoso, pero no es chistoso, es trágico. Porque esta es la fotografía suya y mía cuando nos enredamos en la vida, porque no sabemos cuál es el propósito de Dios, cuáles son mis principios y cuáles son mis prioridades. Usted me podría decir cualquier cosa, pero yo tengo un propósito en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Si yo soy profesor, tengo un propósito. Yo soy panadero, tengo un propósito. Si yo pertenezco a la iglesia, hay un propósito a cumplir, hay unos principios para seguir y hay unas prioridades. Así de elemental. Y en todos los niveles y todos los ámbitos de la vida usted tiene que ver estas tres cosas: principios, propósitos y prioridades. Ayúdenme. Principios, propósitos y prioridades. Cuando se pierde eso, se nos va a enredar mucho la vida. Y ahora, dicen ellos, pero los judíos no creían que había sido ciego. Toda la vida lo vieron ciego. Ahora estaban negando la realidad. ¿Usted y yo podemos llegar a negar la realidad? ¿Sí? Uno llega y dice, pero si yo me he portado tan bien, no sé por qué me va así. La Biblia dice, no inclines tu oído a todo lo que se dice por ahí, para que no escuches a tu siervo cuando habla mal de ti, porque bien sabe tu corazón que tú también has hablado mal de los demás. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy inocente, que solamente esto es la retribución de alguna de mis acciones. Ellos estaban negando la realidad. Dice, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Qué cosa tan guerrera. O sea, yo sé que a usted le parece chistoso esta telenovela, porque estos son de los textos de la Biblia que tienen más escenas y más contenido. Los papitos estaban por allá y los metieron al pleito de los judíos, de los fariseos y toda esta cuestión, y se olvidaron de que Jesucristo tuvo una misericordia especial con este pobre hombre. Mis hermanos, cuando yo veo a mi hija, yo veo que Dios tuvo una misericordia especial con nosotros dos, con mi esposa y conmigo, porque nuestra hija nació de 960 gramos. Y que a veces no lava la loza, que a veces me hace así, pero eso no es importante. ¿Qué es importante? Que nosotros hemos podido ver la misericordia de Dios. ¿Sí me hago entender? Que a veces uno dice, ¿por qué no me la comí cuando era pequeñita? Que a veces sí me hago entender, pero no es importante. ¿Usted sabe cuántos padres no tienen hijos? ¿Cuántos cayeron en la droga? ¿Cuántos no están? No es importante. Ahora llamaron los papás de este señor, que ellos ¿qué tendrían que estar haciendo? Festejando porque su hijo, ciego de nacimiento, vio. Punto. Ese es el propósito, la prioridad. Son los principios a seguir. Y miren, ahora los traen. ¿Cómo? Y le preguntan, en el 19, ¿ustedes qué dicen? ¿Es ciego? ¿Cómo ven ahora? Ellos querían tener la razón, si era ciego o no era ciego.
No, pero yo ya veo, no es importante. Lo importante es si era ciego o no era ciego. Mira esto, en el 20. Sus padres respondieron y dijeron, ¿qué dijeron? Dijeron lo que sabían, punto. Y mira lo que sigue diciendo, pero ¿cómo ve ahora? No es importante que usted lo sepa. ¿Quién le haya abierto no sabemos quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué es grosero, señor, esto? Ella está grande, pregúntenle a él. Ella hablará por sí mismo. Mira dónde hay el problema. Ahora volvieron a ejecutarlo. Pelearon los fariseos, pelearon los vecinos, pelearon los judíos, trajeron a los papás, y el objeto del milagro, ahí, viendo por un lado y para el otro. ¿Ven? Le parece chistoso, pero yo me veo fotografiado aquí, usted y yo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. ¿No tendrían que estos padres estar contentos celebrando? Ahora estaban atemorizados. ¿Para dónde caer bien? Mira lo que sigue diciendo. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, sería expulsado de la sinagoga, y esto trae un montón de problemas. No podía comprar ni vender, no podía ser aceptado en sociedades. Una cosa terrible. Bueno, voy más. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre nuevamente, ya ha echado el cuento 6 veces. 6 veces diciéndole, el propósito de Dios es que yo tuviera la vista. Pero ellos no querían saber qué de Dios, sino cómo sucedieron las cosas. Estaban interesados, discúlpeme, entre comillas, el chisme. Mire, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, esto es lo que tenía que haber dicho desde el inicio, pero se metieron en semejante pleito para decir, no, es que yo recobré la vista. Mis hermanos, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Dios tiene misericordia, Dios restaura, Dios perdona, Él me salvó. Voy un poquito más allá. En el 30, respondiendo el hombre les dijo, pues, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Miren, hermanos, así de simple es el evangelio, yo soy salvo. Y de ahí en adelante, obediencia le debo a mi Señor. Hay formas, aceptaciones, desaceptaciones, rechazos. No es importante tener la razón, es importante obedecer a Dios. Voy al 35 y al 34. Voy al 35. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? En última instancia, ellos se impusieron sobre él, sobre el milagro. No es importante el milagro, es importante tener la razón, al punto tal que lo sacaron de la sinagoga, porque aquí mandamos nosotros y aquí se hace lo que yo diga, dijeron los fariseos, los judíos, los vecinos y todo el pueblo. Y la misericordia de Dios fue tenida en poco. ¿Qué es lo importante para un ciego? Ver. ¿Qué es lo importante para un cristiano? La salvación. ¿Qué es lo importante para un hijo? Sus padres. ¿Qué es lo importante para los padres? Los hijos. ¿Qué es lo importante para el esposo? La esposa. ¿Qué es lo importante para la esposa? El esposo. ¿Sí me hago entender? No que ronca cuando duerme, pastor, parece una locomotora.
es su locomotora, ¿así me hago entender? Saque el resto y vea lo importante, el propósito de Dios, los principios y establezca su prioridad. Si usted no tiene claro principios, propósito y prioridades, usted va a tener una vida enredada, sus pensamientos enredados, su boca enredada, todo el mundo va a saber sus circunstancias y ellos van a colocar más peso sobre sus hombros. Al punto tal que lo sacaron de la sinagoga. Y ese sacaron de la sinagoga tiene que ver más con una parte almática. Mire, hermanos, cuando yo me separo de lo que me está haciendo mal, Dios puede hablar conmigo. Pero si yo estoy viciado en mis sentimientos con una persona que sé que a mitad del camino me deja botada en el camino de la vida, porque usted dice, no, yo quiero ser novia de él, pero sé que no va a ser mi esposo. Un día va a ser sacado. Y ese día que le rompan el corazón, Jesucristo va a estar ahí diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay cosas que usted sabe que le hacen mal y van a ser quitadas para que usted coloque la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hay veces que tenemos que pasar por el proceso de humillación, como dijo Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que yo pueda aprender de tus estatutos. Hay momentos que tenemos que ser confrontados para que yo pueda ver lo bueno de Dios. Si a él no lo expulsan de la sinagoga, que esto tiene que ver con una expulsión social, él no se encuentra con Cristo. Pero como lo expulsaron, dice que oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, Cristo vino a encontrarse con él. Dice, le dijo, ahora sí vamos a hablar de qué se trata esto. Lo que sucedió en tu vida no es para que seas famoso, no es para que tengas la razón, no es para que te congracies con fariseos o con judíos o con vecinos, es para que creas en el propósito de Dios, en el Hijo de Dios. Le dijo Jesús, pues le has visto que él era el Cristo, le dice en el 37, en el 38, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Miren, mis estimados hermanos, todos estos problemas que se fundamentaron ahí tenían una base, que se olvidaron los principios. ¿Quién era Cristo? Que se equivocó el propósito. No sabían para qué Cristo había aparecido a él. Y se equivocaron también las prioridades. Fueron cambiando. Tener la razón, pelear con los vecinos, pelear con todos. Sacaron lo grande, lo bueno de Dios y se establecieron en el decir del hombre. Nosotros, cuando no establecemos propósitos, prioridades y principios, se nos va a enredar la vida. Y si usted tiene la vida enredada, si usted ha llegado a un lugar donde no quería llegar, es que no ha andado en el propósito y los principios de Dios y sus prioridades no han tenido que ver con las prioridades de Dios. Y déjeme decirle como pastor y como hombre que necesita misericordia de Dios, que si estás enredado, más que ayuda necesitas pedir perdón. Arrepentirte, decir, Señor, yo quiero hacerlo a tu manera. Inclina tu rostro. Padre eterno que estás en gloria, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy venimos ante ti a clamarte misericordia. Señor, si el Evangelio ha llegado a nosotros con salvación, pero ha sido para ocasiones de pleito, de contienda, de confrontar, mi Dios, con los diferentes grupos, pero no ha sido para reconocer que tú has sido bueno, misericordioso con nosotros. Mi carácter me ha llevado lejos, Dios. Yo te pido perdón y te suplico, Espíritu Santo, que me enfoques en cada sentido de mi vida, en mi hogar, con mi empresa, en el negocio, en la iglesia, en el trabajo, en mi rol como hijo, como padre, como madre. Señor, permítenos enfocarnos. Que yo me pregunte esto, ¿cuáles son
mis principios a seguir. Señor, ¿y cuál es el propósito que tienes con nosotros en cada ámbito? Que yo lo pueda ver con claridad y lo persiga. Y en ese perseguir yo fije mis prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? La paz de mi alma, la obediencia a Dios, seguir el camino, alcanzar sus propósitos, para evitarme tanto dolor, Señor. Ayúdame, dame esa sabiduría, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me le bendiga. Si alguno de ustedes voluntariamente, como dice la Biblia, quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer allá en ese baulito. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno de como haya propuesto en su corazón. Dios me les bendiga.